Muy buenas tardes, felices de nuevo de estar con ustedes en un programa más de alto voltaje. Fausto Amador Arrieta y Mimi Prado, quien les habla, les saludan. Nuestro tema de hoy es la paradoja, lo impensable, Israel acusado de genocidio. Todos sabemos y hemos seguido la presentación por parte de Sudáfrica. Tenía que ser Sudáfrica, ese país dominado por un apartheid horroroso, inhumano durante décadas de décadas, que Naciones Unidas condenó y que obligó, incluso cuando Sudáfrica no quiso cumplirlo, separar a Sudáfrica del Concierto de las Naciones, cosa que hizo la Asamblea General de Naciones Unidas. Tenía que ser Sudáfrica porque ningún otro país lo hizo. Y además tenemos que señalar, Europa, ningún país tampoco apoyó a Sudáfrica, todo lo contrario, el mundo desarrollado me refiero. Países del sur global sí lo hicieron, algunos de ellos. Bueno, 25, 25. 35 Además, en países. la Asamblea de Naciones Unidas se tocó el tema y se ha acusado y ha tenido votos importantes. Ha sido el Consejo de Seguridad con la oposición de Estados Unidos quien se ha echado atrás en estos pronunciamientos. Decía, sin embargo, quería dar una cita de Manfred Hudson, es profesor de Derecho de Harvard. Dice que la Corte puede ser de gran ayuda, poderosa ayuda en el cese de fuego en un conflicto como este. Los esfuerzos por la paz están en la Corte también y puede promocionar sanciones y solucionar disputas entre estados antes de poner en peligro la paz mundial. Pero él señala, ningún tribunal, por perfecto que sea, servirá para lograr la paz a menos que haya voluntad en los estados de acatar las disposiciones. Y vamos también a hablar sobre eso. ¿Qué voluntad hay en acatar las disposiciones de la Corte Internacional de Justicia en La Haya? Buenas tardes, Fausto. Buenas tardes, Mimi. Estamos acá en una situación enormemente delicada y precisamente porque es delicada voy a tratar a la hora de expresar eh, el impacto que ciertas cosas tienen. No lo voy a hacer con mi voz, lo voy a hacer con la voz de lobbies judíos. La demanda de Sudáfrica contra Israel por genocidio va a quedar marcada en la historia como probablemente el último intento de detener una masacre por vía civilizada, por recurrir al derecho internacional, y la acusación a Israel por genocidio frente a la Corte Internacional de Justicia, principal órgano judicial de la Organización de Naciones Unidas, está buscando precisamente que ese alto tribunal admita la validez o plausibilidad de su demanda, pero antes que nada, que emita una resolución provisional que ordene detener las acciones que pueden provocar el genocidio. Es todo un proceso que ha tenido tres momentos importantes. El primer acto se dio el 29 de diciembre de 2023, que fue cuando Sudáfrica presentó su acusación a la Corte Internacional e iniciaron sus alegatos iniciales muy poco después. El segundo acto se produce menos de un mes después, o sea, con una rapidez insólita. El 26 de enero, la Corte Internacional de Justicia admite la plausibilidad de la acusación de Sudáfrica. Eso es inmenso, inmenso. Incluso si después no lleva a cabo todas las medidas perentorias de prevención que le pedía Sudáfrica, el hecho mismo de la plausibilidad de la acusación de Sudáfrica para iniciar un juicio tiene una relevancia gigantesca. El tercer acto es lo que estamos viviendo ahora, está en curso y será objeto de algunas de estas reflexiones finales y consiste en verter una mirada sobre la política internacional actual,
sobre la opinión mundial, sobre la cultura humana y sobre la influencia que tiene una decisión judicial en las relaciones internacionales de fuerza. Vamos a ver sobre todo, estamos viviendo, no lo podemos decidir, no tenemos una bola de cristal, si la resolución previsional tendrá efectos prácticos para detener las acciones bélicas en la guerra, que si tendrá algún efecto práctico. Yo pienso de alguna manera que sí, porque es un elemento que se viene a sumar a ese volumen, a esa fuerza inmensa internacional, a ese empuje que está teniendo la civilización humana para decirle a Israel, ya, basta. Pero bueno, de eso precisamente consiste intentar, antes de analizar la acusación de Sudáfrica, entender la conmoción internacional de conciencia que provocó la guerra, porque eso es lo que estamos viviendo, una conmoción internacional de conciencias. Yo creo que ningún acontecimiento internacional ha tocado más la conciencia del mundo que estos sistemáticos ataques contra la población civil de Gaza como respuesta al ataque de Hamás del 7 de octubre. Esa campaña militar sigue todavía con una fuerza y una dureza inaudita. Y bueno, esa guerra, esos ataques han provocado tanta indignación como ninguna otra zona de guerra en el mundo en los últimos tiempos. El horror ha provocado protestas en todo el mundo, pero también ha llegado a conmover conciencias de sectores importantes de la comunidad judía, comprometida con la defensa de Israel. El 7 de septiembre, exactamente 2 meses después de los ataques de Hamás, el lobby judío norteamericano J Street, que significa calle de los judíos, uno de los más importantes lobbies de apoyo a Israel en los Estados Unidos, que se llama a sí mismo el hogar político de los estadounidenses a favor de Israel, ese día hizo una declaración pública que dijo lo siguiente, no mis palabras, las palabras de un lobby judío. Los 2 últimos meses han supuesto un sufrimiento brutal y espantoso para la población de Gaza. El alcance del desastre humanitario de las víctimas civiles es simplemente indescriptible. Esas palabras las pudieron haber dicho árabes o musulmanes en cualquier parte. Las pudieron haber dicho observadores internacionales sobrecogidos por los ataques israelitas, pero no. Esas palabras son expresión honesta de un lobby judío. Y así lo cito. Lo hago porque nadie va a poder decir que un lobby judío es antisemita. Nadie con un poco de honestidad intelectual descalificaría las constataciones factuales y los juicios éticos de un lobby judío en Estados Unidos. Y por eso, esas palabras son bastante conmovedores. Es decir, dice el lobby judío, se han designado zonas como seguras para los civiles para después bombardearlas. Y añade, tanto desde el punto de vista estratégico como moral, se han convertido en algo inaceptable. Todos los crecientes niveles de enfermedad, hambre y muerte que se están provocando. Y añade, no vemos, dice, que sea de interés estratégico para el Estado de Israel proseguir esta campaña que lo único que logra es producir más terroristas que los que elimina, que logra distanciar a Israel de toda la comunidad internacional y que realmente no ha probado que hace nada por avanzar ni un centímetro los objetivos de la guerra. Lo dice un lobby judío, no lo digo yo, pero yo mismo no podría decirlo mejor. Ay, Esa es oye, la verdad de lo... viendo a ¿Mm? militares hablando del conflicto, Fausto, analizando, y ellos dicen que ni siquiera en la parte de la guerra, con toda la destrucción que ha habido
sobre el pueblo palestino, sí ha avanzado, que jamás está intacto y que además está avanzando en algunos puntos de la guerra. O sea que Sí, Israel está empantanado militarmente en este conflicto. así es, y mira, y algunos datos que han salido, como por ejemplo que algunos de los rehenes que han muerto han sido muertos porque Israel les ha tirado gases venenosos, o sea, han sido, han sido judíos gaseados por Israel. ¿Mm? Hay Tal. manifestaciones producto de esto al interno de Israel porque los familiares sienten que la orden tiene un nombre de un profeta, pero no lo recuerdo en este momento, de eliminar a cuantos se encuentren enfrente, está incluyendo a los rehenes. Y entonces los rehenes están siendo también eliminados en este proceso. Sí, es muy complejo, ¿verdad? Todo Sí. eso. Bueno, por eso yo quise, como es una cosa tan dura y como divide tanto a quienes están a favor de Israel, etcétera, yo pude ponerme en el campo de los que defienden a Israel. Porque no se debe dudar que esta situación está rompiendo el alma de los judíos honestos en todo el mundo. Y también en Israel, como vos lo acabas de notar. Bueno, estamos cumpliendo La ya 3 meses prensa de de... Israel lo señala, o sea, prensa, la mejor prensa señala. ¿Y por qué? Porque señala al, a Netanyahu y su grupo de sociópatas como los culpables de estar llegando a estos extremos, ¿verdad? Y hay judíos que te dicen en mi nombre no, con todo y que Sí, saben el claro. derecho de Israel de defenderse después de los asesinatos horrendos de Hamas al inicio, pero eso no tiene nada que ver con lo que está pasando. O sea, por supuesto que tiene que ver, pero eso no es la esencia de lo que está pasando. Bueno, estos actos ampliamente documentados han merecido que la comunidad internacional intentara frenar la agresión. El 26 de octubre, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una moción que pedía una tregua humanitaria inmediata, duradera y sostenida que conduzca al cese de hostilidades. 120 países la apoyaron. Y un mes después se volvió a aprobar una moción similar en la Asamblea General. Y el apoyo internacional ya no era de 120 países, sino de 153 países. Prácticamente solamente algunos estados anglosajones, Israel y los estados europeos, aunque en este caso incluso no todos estaban en contra. En el Consejo de Seguridad, solo el veto de los Estados Unidos detuvo 3 intentos de aprobación de una resolución de alto al fuego. Brasil primero, Rusia después, Guterres al final, vieron cómo Estados Unidos bloqueaba con su veto todo intento de detener la guerra. Bueno, la prensa internacional, que normalmente es complaciente con Israel, poco a poco ha ido cambiando de posición ante los manifestantes en todo el mundo, ante las declaraciones de personas de gran peso. La opinión internacional se ha ido separando e Israel y los que apoyan lo que está haciendo Israel se han ido aislando. Por eso, ese es el contexto general antes de que nos pasemos a lo que hizo Sudáfrica. Yo voy a la hora de estudiar lo de Sudáfrica, voy a hablar de antecedentes, corte, leyes en las que se basa, pero voy a tratar de evitar entrar en tecnicismo jurídico. Hablaré solamente del órgano jurisdiccional internacional al que acudió Sudáfrica para plantear su acusación y a los estatutos legales internacionales en los que podía fundar su acusación y en los que decidió finalmente fundarla. El organismo jurisdiccional al que Sudáfrica se dirigió para plantear su acusación es la Corte Internacional de Justicia. Es el principal órgano judicial de las Naciones Unidas,
es parte integrante de su carta fundacional y fue establecida en 1945. Su funcionamiento, sin embargo, es una continuación de la Corte Permanente de Justicia Internacional de la Liga de Naciones, como vos me lo hiciste notar en un documento que me enviaste de Foreign Affairs, que fue establecida después de la Primera Guerra Mundial, por lo que esta corte tiene una trayectoria, si se ve su continuidad, de más de 100 años. Está integrada por 15 jueces permanentes nombrados por mérito personal, no por país, y es nombrado por la Asamblea General y por el Consejo de Seguridad. Y si en el tribunal no existe ningún juez originario de uno de los países que esté en contienda, cada país tiene el derecho de nombrar uno ad hoc, o sea, para ese caso. Por eso, en el caso actual, había 17 jueces, 15 los permanentes y 2, uno por Sudáfrica, uno nombrado por Sudáfrica y otro por Israel. Sus decisiones son vinculantes, finales y sin posibilidad de apelación, pero hay que tomar en cuenta que la Corte no solo carece de poder para ejecutar sus sentencias, sino que incluso no tiene competencias para verificar la ejecución de sus fallos. En caso de que un Estado incumpla con lo dispuesto en un fallo de la Corte, solamente ese Estado y ningún otro puede tener derecho a recurrir al Consejo de Seguridad para exigir el cumplimiento. Así que en la práctica, tomando en cuenta el poder de veto de los miembros del Consejo de Seguridad, los fallos de la Corte terminan realmente teniendo solo la fuerza de una opinión acreditada, consagrada e incontundente. Su Menos, fuerza, ok, perdón, no seguí. Es que menos con la posibilidad que hay de recurrir, si eso sucede y el Consejo de Seguridad veta, pero se incumple, a la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde sí se puede entonces votar excluir de las Naciones Unidas al país que no está cumpliendo y agresor. Todavía, ¿verdad? Así como también se puede recurrir a llevar a los cómplices no a la Corte Internacional, sino a la Corte Penal Internacional, que es para individuos, y ahí llevar, digamos, a un Netanyahu para ser acusado. O sea, todavía siguen esas dos vías legales abiertas, importantes, para, en el caso de que no se cumpla. sí, sin embargo, la posibilidad de imponerlo, de efectivamente hacer valer, es bastante difícil. Ok. Su fuerza es sobre todo de carácter moral y en este caso particular, el hecho mismo de acusar de genocidio a un país surgido y fundado a partir del mayor genocidio de la historia humana es algo inverosímil, es una paradoja, es una contradicción en los términos. Es algo tan grande que de recibir una sentencia condenatoria tendría un impacto histórico inusitado. Bueno, la base jurídica en la que se funda Sudáfrica para plantear su acusación es la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, aprobado por las Naciones Unidas en 1948. Su principal impulsor fue el jurista judío polaco Rafael Lemkin, que desde los años 30, Mimi, había venido combatiendo contra la violencia masiva dirigida contra grupos étnicos. Lemkin había intentado en el periodo de entreguerras, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, dentro del contexto precisamente de la Liga de las Naciones, había intentado la creación de salvaguardas legales internacionales en defensa de grupos étnicos, religiosos y sociales amenazados o atacados. Y esto mucho antes de que se produjera el Holocausto judío. Fue él que definió la palabra genocidio. Lógicamente, después de la Segunda Guerra Mundial, con las crueldades espantosas de la Shoah, Holocausto perpetrado por los nazis, eso le dio una gran fuerza a las ideas de Lemkin y obtuvo el apoyo político de las grandes naciones que habían formado las Naciones Unidas,
y se aprobó la Convención contra el Genocidio. Sin embargo, es importante hacer notar que existe toda una serie de acuerdos internacionales que han venido construyendo un cuerpo de leyes y protocolos que regulan la protección civil en conflictos armados. Este conjunto de normas que en tiempo de guerra protege a las personas que no están metidas en las hostilidades conforman lo que se llama el derecho internacional humanitario. Sus principales instrumentos son las convenios de Ginebra, que desde 1864 vienen haciéndose, ya van 4, el último de 1949, y sobre todo los protocolos de 1977, donde explícitamente se prohíben ataques indiscriminados y represalias contra la población civil, sus bienes, los subbienes culturales, etc. Sin embargo, es preciso decir que si bien todas las naciones del mundo han adoptado la Convención de Ginebra de 1949, los protocolos específicos de 1977, que son precisamente los que regulan la defensa de la población civil, no los han ratificado ni Israel ni los Estados Unidos. Entonces, estos son las bases en las que se apoya y la corte a la que se dirige Sudáfrica cuando acusa a Israel. Hacemos un Creo que corte estamos acá. Perfecto. exactamente. Muy bien, regresamos con ustedes en unos minutos. De nuevo con ustedes. Nuestro programa de hoy, les recuerdo a los que se nos incorporan tarde, que es sobre la enorme paradoja Israel acusado de genocidio. Y en la primera parte se habló de la acusación en sí, de algunos elementos de antecedentes. Y ahora, bueno, Fausto va a entrar al tema de qué es genocidio según la Convención de las Naciones Unidas, para después ver la acusación de Sudáfrica, la que la Corte señaló, y qué pasa después de este fallo. Efectivamente, habíamos hablado de la instancia en la que había elevado su acusación Israel, lo que era el convenio contra el genocidio para prevención y represión del genocidio y las posibilidades de otros estatutos legales de crímenes de guerra y de derecho humanitario. Estábamos tratando de ver qué era el genocidio para poder ver la acusación de Israel. En lo que se refiere en específico a la Convención contra el Genocidio, que tiene 11 artículos, para mí 4 son los más relevantes en este caso. El primero, que dice que el genocidio es un delito internacional. El segundo, que define las acciones y las condiciones en las que se produce un genocidio. El tercero, para mí es muy importante, es el que señala, entre otras cosas, como acto punible la complicidad. Esto va a involucrar a otros estados que A pueden ser Estados Unidos, Canadá, Alemania incluso, todos Europa, le han claro, claro. pasado armas Ajá. y dineros a Israel en esta guerra. Así es. El octavo autoriza a cualquier estado contratante, o sea, cualquier estado que sea parte de las Naciones Unidas, a recurrir a los actos, a los órganos competentes, a presentar acusaciones sobre este delito. La definición del genocidio en el artículo segundo tiene 2 elementos. El primero son los actos delictuosos. Ahí menciona diferentes acciones contra un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Y esas acciones las define: matanza, lesión grave a la integridad física, sometimiento intencional a condiciones de existencia que pueden acarrear la destrucción física total o parcial del grupo o de miembros del grupo, y el traslado por fuerza de niños del grupo a otro grupo. Incluso medidas destinadas a impedir nacimiento dentro del grupo. Eso es muy importante. Bueno, todas estas acciones son uno de los elementos definitorios del delito de genocidio.
El otro elemento definitorio del delito de genocidio es la intencionalidad, es decir, dichos actos tienen que ser hechos con la expresa, clara y abierta intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial y religioso. No se necesita que se tenga intención de arrasar con todo el grupo étnico. Basta con que se esté atacando o haciendo todos esos actos porque es un grupo étnico, racial o religioso para poder Eso es conformar una de las el cosas delito de más homicidio. difíciles de comprobar. Sin embargo, es de las cosas que mejor comprobó Sudáfrica. En este caso, sí, y tal vez podemos entender por qué votó como votó el juez que puso Sudáfrica. Bueno, antes que nada, Sudáfrica afirmó en su denuncia, lo primero que hizo fue decir que comprendía que las acciones de Israel fueron una reacción tras los atentados del 7 de octubre de 2023. Por eso, para curarse en salud, lo primero que Sudáfrica hizo fue condenar por su parte categóricamente todas las violaciones del derecho internacional cometidas por Hamas y otros grupos armados palestinos contra civiles israelitas y otros nacionales, así como la toma de rehenes. O sea, lo primero que hizo fue eso. Pero dicho eso, Sudáfrica declaró que ningún ataque armado contra el territorio de un Estado, por grave que sea, ni siquiera aunque implique crímenes atroces, puede proporcionar justificación alguna o defensa posible para cometer genocidio. Y dice claramente que el genocidio, esto es reprochable y condenable, tanto desde el punto de vista jurídico como moral. Y ahí establece claramente Sudáfrica que su demanda está dirigida no solo a la Corte, sino al mundo, porque ante la Corte solo se puede plantear el caso como una violación jurídica, es frente a la humanidad que lo plantea como una violación a la moralidad. En este punto, y antes de justificar su acusación, Sudáfrica confiesa que examinó con atención la especificidad del delito de genocidio. Sudáfrica estaba clara de que incluso si se le pudiera acusar a Israel con justa razón bajo otros estatutos de delitos por violaciones perpetradas por el gobierno y el ejército israelí en Gaza contra el derecho internacional, como los ataques dirigidos intencionalmente contra la población civil, contra bienes, contra edificios, contra No los permitiendo hospitales, la ayuda de alimentos y ayuda como internacional. la tortura, el sometimiento a civiles a estados de inanición, todas estas acciones perfectamente cabrían bajo estatutos que condenan crímenes de guerra o crímenes contra la humanidad. Pero Sudáfrica dijo no, decidió abordar el tema bajo la calificación y la tipificación del genocidio. Él dice claramente Sudáfrica que podría haberlo hecho bajo otras tipificaciones, pero dice que estas son típicamente genocidios y lo sostiene por dos razones, y son dos razones las que plantea. Las primeras es que fueron intencionalmente realizadas para destruir total o parcialmente a los palestinos de Gaza como componentes de un grupo nacional. Y la otra es más interesante porque permite entender el genocidio más allá incluso de la ley de genocidio, porque como definía Lemkin, el genocidio, Lemkin es el inspirador del genocidio, el genocidio tiene adicionalmente a todos esos elementos de intencionalidad y de delitos concretos, tiene que tener una sistemática continuidad en el tiempo. Tiene que ser probado que no es un acto aislado. Y dice la demanda de Sudáfrica que es importante situar los delitos de Israel actuales en el contexto más amplio de la conducta de Israel hacia los palestinos durante 75 años de apartheid, durante 56 años de ocupación beligerante del territorio palestino y 16 años de bloqueo de Gaza. Ahí
Sudáfrica razona que todas las categorías de violaciones a la Convención de Ginebra que Israel ha cometido y comete han sido realizados sistemáticamente, de forma específica e intencional contra la población palestina, con todos los agravantes contenidos en la Convención contra el Genocidio. Y por eso se lanza a realizar un documento realmente impresionante, con abundancia de documentación en sus alegatos. En ellos muestra como intento de el problema directamente. Sudáfrica quiere salvar otro punto para poder presentar la demanda, y es que intentó resolver el problema directamente con Israel en numerosas ocasiones. Y hace una lista sistemática de todas las veces que quiso hablar con Israel, que presentó a Israel, que él escribió a Israel, que hizo todos estos alegatos, y entonces dice que no recibió ninguna respuesta y no tuvo más remedio que acudir a la corte. En su alegato aborda la existencia de prueba de la intencionalidad genocida por medio de una amplia selección de declaraciones públicas explícitas de responsables autorizados del gobierno de Israel. Nosotros en otros programas hemos leído muchas de esas, ¿verdad? Y las hemos señalado, de las que recogió Sudáfrica. Así es toda una lista que después el propio tribunal retoma en su declaración. Y luego pasa a demostrar los hechos con un detalle muy minucioso de los daños personales y físicos infligidos en su población. No voy a repetirlo porque lo hemos hablado en muchas ocasiones nosotros, pero dos cosas me impactaron a mí cuando leí los alegatos de Sudáfrica, que realmente me impresionaron. Uno fue que en poco más de 2 meses, Mimi, los ataques militares de Israel habían causado proporcionalmente más destrucción que todos los bombardeos aliados sobre Alemania en la Segunda Guerra Mundial. A mí eso me dejó impactado. Exacto. Y el otro dato que dio que también me dejó impactado es que si se mira desde satélites a Gaza, la destrucción causada por Israel es tan enorme que desde el espacio ya Gaza tiene un color y una textura diferente. Impresionante también. Pero bueno, aportó como elemento. Hay que reconocer que la calidad de los abogados, de la presentación y la seriedad del documento de Sudáfrica realmente lo dejan a uno impresionado por la seriedad con que Sudáfrica se tomó esta acusación. Así es, y además es un documento histórico, sin duda alguna. Incluso la resolución de la Corte, si no pasara nada más, la última resolución de la Corte también es de un detalle que prácticamente retoma todo lo que dice Sudáfrica, lo toma como propio para hacer su resolución. Bueno, Sudáfrica demandaba que se declarara la admisibilidad de su denuncia y que se procediera a realizar un juicio que estableciera lo bien fundado de sus acusaciones y se cómo condenara de haber dudamos en todo el mundo de que eso se iba a dar, ¿verdad? El primer logro era la admisibilidad y nosotros mismos en un programa dijimos, puede que sea rechazado por la Corte. Bueno, y lo otro que lógicamente lo que estaba pidiendo, las otras dos cosas que pedía, era que se condenara a Israel de haber cometido el delito internacional de genocidio, a Israel y a quienes fueran sus cómplices, pero de forma inmediata solicitaba que a la mayor brevedad posible la Corte emitiera una orden que contuviera una serie de medidas, que hace una lista Sudáfrica, de medidas provisionales, previsionales, para impedir la consumación del delito de genocidio. Y la primera de esas medidas era que Israel suspendiera inmediatamente sus operaciones militares en y contra Gaza. Bueno, la Corte, lo dijimos antes, en menos de un mes, desde que se presentó la demanda, emitió una orden con medidas cautelares provisionales. En primer lugar, y es un punto decisivo, los jueces de la Corte no han retirado el caso como solicitaba Israel.
lo que acabaste de decir vos, determinó que los alegatos invocados por Sudáfrica muestran una situación de plausibilidad de comisión del delito de genocidio. Es decir, que existe suficiente causa probable para proceder a un juicio. Esto es enorme. Esto muestra que el caso de Sudáfrica contra Israel podría fundamentar una sentencia condenatoria. Y aunque la Corte no ordenó a Israel que detenga su ofensiva militar en Gaza, sí le advierte que tome las medidas necesarias para prevenir la comisión de genocidio y además que sancione en su población actos de incitación pública al genocidio. Y lo fantástico de esto último que acabo de decir, es que hasta el juez sudafricano votó a favor. Y bueno, al El mismo juez tiempo israelita. sí, perdón, ¿qué estoy diciendo? Hasta el juez israelita apoyó esa moción. Gracias, Mimi. Al mismo tiempo, le combinaba a que permitiera la entrada de ayuda humanitaria, y esto ni siquiera lo había pedido Sudáfrica. Y bueno, que preserve y no destruya las pruebas. Bueno, como ha sido ampliamente comentado, el hecho mismo de que el tribunal le exija a Israel que permita la entrega de ayuda humanitaria esencial precisada con urgencia por los palestinos, ya repito, no había sido solicitada por Sudáfrica, es demostración palpable de que la Corte está siendo consciente de que Israel es el responsable de que no llegue la ayuda humanitaria. Y eso, Mimi, es genocidio. Está en la lista del genocidio. O sea, el hecho mismo que la Corte le diga que tiene que asegurar que entre los alimentación y todos los bienes necesarios a sobrevivir, es consciente de que está haciendo, como dijimos en el artículo 2 de la Convención de Genocidio, está como delito el impedir la supervivencia, medios de supervivencia. Pero también muestra la claridad mental que tiene el tribunal de la tragedia humana que tiene lugar en la zona, y en la resolución lo dice explícitamente en varias ocasiones. Entre todas las medidas exigidas por la Corte, hay dos que a mí me impresionaron en forma especial. Una es que la casi unanimidad de los jueces permanentes, con excepción, y aquí hay que hacer esa pequeña advertencia, de la jueza de Uganda, que votó casi siempre igual que el juez Barak de Israel. Es más, en alguna ocasión se separó del juez Barak para ser más israelita que el juez Barak. Es interesante Bueno, otro punto que no es legal, sino político. Inmediatamente Uganda dijo públicamente que desconocía a la jueza que no representaba a Uganda, que tomaba sus decisiones por aparte y que la desconocía como ugandesa, ¿verdad? Esto es anecdótico, pero es importante. bueno, entonces te estaba diciendo que una de las que más me impresionaron fue esa resolución que dice que el Estado de Israel debe garantizar con efecto inmediato que sus Fuerzas Armadas no cometan ninguno de los actos que enumera la Corte. Es una forma de decirle que deje de hacer lo que está haciendo, ¿verdad? Y que simplemente los actos que enumera la Corte simplemente copian la tipificación del genocidio que señala el artículo 2. La primera resolución de la Corte repite el artículo 2 de la Convención del Genocidio, diciendo que la plausibilidad se refiere a todos esos actos, Mimi, a Claro, todos esos claro, actos. no lo puede condenar porque no ha habido juicio, señala. Pero Es decir, que la, la, acoge, plausibil, la plausibilidad que esté haciendo esto, son medidas esto. cautelares y eso va para juicio, ¿verdad? Claro, claro. La plausibilidad es de todo eso. La otra medida que a mí me impresionó fue la que ordena al Estado de Israel que tome todas las medidas para prevenir y castigar la incitación directa y pública a cometer homicidio. Esta medida fue votada favorablemente, y aquí no me voy a equivocar, por el juez que puso Israel. Israel. Este hecho
impresionó a la Economist, que en todo el resto está con, con los israelitas. Dijo que resultaba revelador que Aaron Barak, así se llama el jurista que puso Israel, que es uno de los más reputados. El Economist dice que es el más reputado de Israel Y en del el panel de mundo, la corte. uno de los más reputados en el mundo. Además, reconocido. Dice que le resultaba revelador que votara con los demás jueces al ordenar que se impida y castigue la incitación al genocidio. Y el propio juez tuvo que justificar su voto. En declaración separada dijo, voté en esto a favor con la esperanza de que esto contribuya a disminuir las tensiones y a desalentar la retórica La perjudicial. verdad es que este juez ha estado en contra de las políticas de Netanyahu de querer cambiar todo el sistema judicial y convertirlo en un estado confesional a Israel. Fue puesto en la corte por Netanyahu porque era la figura más importante con que cuenta Israel, pero él se ha puesto en el pasado a esas políticas y casi irracionales del gobierno de Netanyahu. Y es importante decir que este juez también votó a favor de la orden que exige a Israel permitir el paso de ayuda humanitaria. O sea que él también está dentro de... Este es un juez con el alma rota, creo yo. Forma parte de los judíos que tiene el alma destrozada. Bueno, esa fue la resolución. Y a la hora de medir sus impactos, porque ya se nos está yendo el tiempo, todos los formadores de opinión internacional, y a mí me asombra extraordinariamente la forma en que el Economist titula esta noticia. Dice que la Corte Internacional le dio una severa reprimenda al Estado de Israel. Así es el título, Mimi. Después se va, ya en el artículo se va más gallo gallina, pero en el título demuestra que todos los formadores de opinión internacional Pausa. entienden que esta es una Pero gran derrota. Biden dice que el caso no es sin mérito, la posición de la Corte, y Canadá además dice que apoya a la Corte, pero no significa que aceptemos las premisas del caso. O sea, dos de los que envían armas a Israel y que podrían ser acusados con posterioridad ya dieron cuál era su posición. Y mejor que se vayan defendiendo, ¿verdad? Mejor que vayan buscando abogados. Como documento histórico, los considerandos de la resolución de la Corte vuelven a narrar los documentos de Gaza con un detalle tan doloroso como ecuánime. Y entonces esto le da a los alegatos de Sudáfrica mucho mayor contundencia que la misma demanda, porque fueron redactados por un panel de jueces imparciales que narran por su parte, de forma objetiva y desapasionada, la tragedia que está teniendo lugar en Gaza. Y se refieren, Mimi, y ponen cifras, Mimi, diferentes a las que pone Sudáfrica, porque como Sudáfrica hizo la demanda un mes antes, pone cierto número de muertos y la resolución ya toma en cuenta los miles de muertos más que hubo entre un momento y el otro. Te hace ver mucho cómo van las cosas. Muchos dicen, ya creo que estamos al Sobre final tiempo, de sobre el tiempo. sobre tiempo y además con dos temas muy importantes. ¿Qué pasa? ¿Qué más puede hacer Naciones Unidas sobre el Consejo de Seguridad? ¿Y qué puede, lo que yo tocaba, haber juicios que continúan sobre las potencias que apoyan a Israel? Pero se nos acabó, así que quedará para algún otro momento. Gracias, Fausto, y muy buenas tardes a todos ustedes.